La mejor habitación que puedo alquilar en Nueva York. Yo necesito atender a mis clientes ahí. Tomás Lasso Argos, fundador de Absolute Bespoke, una de las marcas de sastrería a medida más famosas del mundo. Ha vestido a grandes personalidades como Ilia Topuria, Djokovic. Ahora mismo, Tomás se encuentra en el reto de escalar Mr. Avi, una marca con la que ha decidido democratizar el lujo. Cuando quieres dar una imagen y quieres crecer, pues tienes que hacerlo bien, ya no solo el producto. Para ti, ¿cómo de importante es tratar de forma excepcional al cliente? O la gente que nosotros recibimos ahí es gente que sabe, que se gasta mucho dinero en ropa y sabe lo que quiere. Con un amigo mío dijo, ¿por qué no vamos a vivir en una casa increíble? Y ese fue el primer sitio en el que dijimos, vale, pusimos un saco de boxeo, unos sofás, una mezcla entre hortera y canalla que funcionó. Y ahí empezamos a crear marca. Pero el crecimiento de Absolute ya exponencial fue con las redes. Hicimos en 7 meses medio millón de seguidores en Absolute. ¡Qué barbaridad! Y siempre he dicho, podía parecer hasta pretencioso, pero al final el lujo puede ser pretencioso. Pero tiene una historia y para mí los negocios tienen que tener alma y este tiene un alma brutal. Vamos a hablar de Mr. Avi. ¿Cómo democratizamos Absolute? No puedes sacar cualquier cosa. Si no es real lo que hay detrás, me cargo lo nuevo y lo antiguo. Total. Pues es de lo que como y no me la puedo jugar. Encantados de estar aquí. Os preguntaréis, siendo el protagonista de la tarde, o por lo menos de este espacio él, ¿qué carajo pinto yo? Mateo Conde, empresario. ¿Cómo suena eso, no? Esto sabe todo. Lo relevante no es ni cómo me llamo, ni a qué me dedico, sino por cómo me conoce la gente en todo el mundo allá donde voy. Que básicamente es como el amigo de Tommy que sale en los vídeos. ¿Cuántos de aquí conocíais a Tommy? ¿Le habíais visto algo en Instagram? Los demás, ¿qué sois? ¿Más de Tinder? Y yo os cuento, ¿por qué os cuento esta anécdota de por cómo me conoce la gente? Al final, cuando hablamos de marketing, hablamos de acercarnos al cliente. Considero que a día de hoy la ciencia o el arte del marketing se sostiene en la relación, no en la transacción. Entonces, hablar de relación y hablar de marketing es hablar de Tommy. Y hablar de acercamiento al cliente, en su caso, y con los que le rodeamos, se ha acercado tanto en todo el mundo que al final nos ha arrastrado a los demás con él. Por lo tanto, bueno, Tommy Lasso, con todos ustedes, muchísimas gracias y haremos lo mejor posible. Ahora entendéis por qué me traigo a este fenómeno. Cuando me dicen, quiero dar las gracias a Ramón, a ESIC, a vosotros por aguantar la mañana y por estar en esta charla. Mateo es íntimo amigo y me hacía ilusión que me acompañara porque así me ordena un poco la cabeza. Para mí es un honor estar contigo más allá de un vídeo, la verdad. Con esto alimentamos el currículum. Pero bueno, vamos un poco a la parte técnica. Tommy, 2025, aunque bueno, ya la parte de la digitalización, la era de la digitalización, 200.000 canales, 200.000 plataformas, paid media, influencer marketing, wannabe de influencers, wannabe de marketing. Nunca ha sido tan fácil crear impactos. Llegar a gente. Desde un boquete en Filipinas puedes impactar a gente en México y que se conviertan en tu mercado de alguna manera. Impactar es muy fácil, incluso ya si pagas, ¿no? De alguna manera. ¿Dónde está el arte? ¿Qué se enfoca el marketing? En la conversión. 2 aspectos para esa conversión. Vender trajes no es nada nuevo. De hecho, hay un dicho, ¿no? Hasta el más tonto vende trajes. ¿Cómo tú, en tu caso, has identificado un componente de originalidad para que dentro de algo que es tan mainstream, tan visto, tan conocedor y tan antiguo, hacerlo de una manera diferente y al mismo tiempo ser tan auténtico que seas único a la hora de hacer eso de una forma diferente? Gracias, Matthew. Yo, para empezar, no tenía ni idea que quería hacer trajes. Sabía que me gustaba la ropa, tenía desde pequeño cierta inquietud y siempre me ha dado bastante pereza lo estándar. Y me apetecía emprender desde pequeño, montar, tener libertad, de no depender de nadie. Y he hecho todo tipo de cosas. De hecho, Ramón, que es aquí un tío respetable, era dueño de un sitio de discotecas y yo era el que le llevaba el garito, junto con otros cuantos garitos. Pero me encantaba la ropa, quería hacer algo que tuviera sentido. Y me junté con varios amigos, monté una franquicia de una marca de unos amigos que entonces me encantaba. Fuimos al banco, pedimos el dinero y de todos los pudimos sacar adelante. Una inversión muy grande para unos chavales de 22 años, pero creíamos en eso y nos hacía mucha ilusión. Y una vez dentro, una era en Majadahonda, en Madrid, y otra en Santander, que iba y venía cada semana. Y era ropa con la que me identificaba y tenía el alma que a mí me gustaba. ¿Qué pasó en esas franquicias? Que el modelo de negocio era muy sacrificado para muy poca rentabilidad, mucho riesgo, y al final perdimos toda la fiesta. Pero dentro de esas franquicias había un concepto que vi que me encantaba. Había un tío vestido de traje impecable que decía que era sastre, que lo que hacía era medir.
Y llegaba un tío, le pedía un traje, pagaba la mitad y se iba. Digo, coño, esto es cojonudo. Llega un tío, paga la mitad, te voy a hacer esto por las casas. Digo, solo me falta el tío que sepa hacer un traje. Pero identificasteis algo a efectos de producto. Siempre me contabas, a efecto de producto es decir, oye, vale, yo voy a ir por las casas, voy a darle ese factor diferenciador y al final, como sé que me lo paso yo mismo demasiado bien, alguno se lo pasará bien conmigo y me comprará un traje. Pero ¿cómo encontraste ese componente diferenciador a efecto de producto que la gente iba a entender y que lo iba a identificar con una identidad totalmente única? Pues lo aprendí sobre la marcha. Cuando me di cuenta de que ese señor, digo, tengo que meter un amiguete que se forme ahí un rato, se viene conmigo, él va a las casas, él mide y yo cuento la peli, ¿no? De hecho, los 4 primeros que cogimos eran 4 amiguetes que no decía que el traje era para mí porque si no, no me pagaban. Digo, voy a hacerme un traje, veniros, y así empezamos. En cuanto al producto, cogí un traje antiguo de mi abuelo, que para mí siempre ha sido un referente en todos los aspectos, y era un traje típico de sastrería de las buenas, ¿no? De las caras, y me lo adaptaba a mí. Y entonces fui a conocer las fábricas a ver cómo se hacía un traje, no tenía ni idea. Y preguntaba, y digo, mira, pues este de mi abuelo, házmelo así. A mí siempre me ha gustado la solapa ancha, un poco los 70, los 60, adaptado un poco a lo que tendía que eran los chavales de 20 años, a lo que me gustaba a mí, que era más entallado. No como iba mi abuelo, que iba así, con los pantalones por aquí, ¿no? Y con él hice ese primer patrón, entendí cómo podía quedar más o menos bien y ahí tiré. Y ahí fui casa por casa con ese sastre que hacía que medía y yo que le contaba al tío de la peli, ponte esto con azul, con esto, con tal. Y prueba, error, fui adaptando el patrón de lo que hoy es, creo que, identificable. Y ese prueba-error además dio pie a romper todo lo establecido de la forma de vender los trajes. Porque todos entendíamos siempre qué tipo de traje nos teníamos que poner y que había ocasiones súper definidas y muy concretas a lo largo de nuestra vida en las que realmente utilizar un traje. Pero de pronto Tommy rompió con eso y empezó como a dinamizar e integrar de una forma más casual el uso de un traje. Entonces, ¿qué pasaba con esos trajes que de pronto te ibas a hacer un shooting? No había la inteligencia artificial, no era Photoshop y te plantabas con colores imposibles, porque eran imposibles para un traje, pero al final han tenido su mercado. ¿Cómo fue esa puesta en escena y esa ruptura de marketing convencional de irte al desierto con un traje rojo para vender ese traje y no en un estudio? Es verdad que estoy seguro que de marketing aquí en esta sala sabe todo el mundo infinitamente más que yo. Pero yo sí tengo a lo mejor la jeta o la manera de contarlo como me sale en ese momento. Y los trajes era así, tú veas tiendas de trajes o fotos de trajes y era todo un drama, era la misma azul, toda la misma postura. Entonces entendí que había que contarlo de una manera distinta. Lo primero que hice fue quitarle la cabeza a los trajes para que hablaran del traje, no del de la coleta y no del de tal, ¿no? Y creo que eso fue gran parte del éxito al principio. Oye, vamos a hablar del traje. Y luego pusimos colores distintos. Creo que un traje, por más atrevido que sea, por más loco que sea, si lo combinas bien y lo llevas en el sitio correspondiente, coño, puede quedar bien. En países de fuera son más relajados, en España eran mucho más tradicionales. Y empezamos a poner fotos de traje rojo sin cabeza, traje azul. Pero para el traje era importante ponerle un contexto. Para mí es más importante, de verdad, una imagen que el texto que ponga abajo. Nadie lee eso. Entonces, un traje azul, ¿dónde te lo imaginas? Pues encima de una playa. Entonces, cuando íbamos a una playa, pues digo, dame un segundito que voy a hacer una foto del traje, cortamos y ya entiendes que ese traje en la playa puede quedar bien. Y ahí empezamos a comunicar mucho a través de redes sociales y empezamos a crecer. O sea, os inventasteis básicamente una nueva usabilidad para integrar vuestros trajes, una nueva usabilidad de ámbitos que no fuesen los convencionales y apadrinasteis de alguna manera cómo usar el traje, dónde manifestarlo, dónde usarlo, con una forma más atrevida y más divertida. Empezamos a contarlo de una manera más canalla, ¿no? O sea, que el traje no fuera algo encorsetado que solamente para trabajar o para un evento. Y luego fue justo cuando empezaba o llevaba poco tiempo que yo no conocía Instagram. De hecho, nuestra primera imagen en Instagram me la hace un amigo y dice, oye, hazte esto que de verdad que tienes que ponerlo aquí. Digo, ponlo tú y ya. Y a las 2 semanas empieza gente a escribir. Digo, tú dame eso, dime cómo funciona, que es cojonudo. Y empezamos a contar más trajes, más fotos, más looks. Empecé a hacerme trajes, a mí, repito, siempre sin cabeza, para que se hablara del traje. Y ahí empezamos a ver que la gente que nos seguía ya no era solo Madrid, ya no era solo Barcelona, no era España, era Londres, era Estados Unidos, era México. Digo, coño, estoy de México, está viendo una foto, un traje, me está mandando un mensaje, puedo hablar con él directo sin que pase por la puerta de mi tienda. Y nos dimos cuenta que el futuro de la comunicación nuestra era ahí. Por lo menos hasta este punto de la historia de la humanidad, pre-COVID. Es decir, el protagonismo recaía en el producto y en la forma de venderlo o donde realmente te podías desenvolver con ello. Bien, COVID, parón,
tu comunicación que siempre estaba enfocada en conversión casi inmediata, en materializar realmente de una forma de revenue todos esos esfuerzos y esa inversión. En el COVID nadie te puede ir a visitar, tú desde luego no puedes viajar, no sabes ni siquiera, con la incertidumbre que había, cuánto tiempo va a pasar hasta que tú puedas ir a engañar a alguien a Canadá, pero ¿cómo cambia tu prisma de la comunicación? Porque hasta lo aceleras, metes el turbo, entonces ya el protagonismo no cae tanto en el producto, sino que lo elevas a la identidad y la naturaleza de lo que es Absolute Bespoke más allá del producto. Cuéntanos qué es lo que os motiva ahí. Para hacer la historia corta, cuando llega el COVID yo ya llevaba 10 años. Absolute había pasado de ser unas fotos sin cabeza a un chaval con 2 amigos que iba a las casas a tener una casa propia, con una esencia propia, con alma propia, con piscina, que el cliente vivía una experiencia más allá de vestirse. Después empezamos a viajar, hacíamos los primeros viajes diciendo que estábamos allí con un vídeo, estábamos vistiendo en Londres, que lo que estábamos era en Londres de vestidos de traje. Y luego empezaron a salir gente que sí se hacía trajes en los destinos que íbamos. Ya cuando estamos en la etapa del COVID, para ir a tu pregunta, joder, ya éramos conocidos en el mundo, vestíamos por Londres, Nueva York, Los Ángeles, o sea, ya teníamos una historia, yo ya tenía unas nóminas que eran todos amigos, pero son nóminas al final, ¿no? Era 30 personas, ya creciendo, oye, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué montamos? Y de repente, pum, ¿no? Y claro, en COVID todo el mundo piensa en todo menos en qué ponerse o cuál va a ser el traje o cuál es el evento. La gente quiere primero pasar eso y luego divertirse. Y ahí cambié el sistema, ¿no? Lo de las fotos sin cabeza, que era muy impersonal, pero a la vez era una manera de defender a mí mismo, ¿no? Y una manera de que solo hablan del negocio. Empezamos a contar la historia. Lo primero que hice, me acuerdo, después de 2 semanas, bueno, después de pedir todo el dinero a los bancos que me dieron, me relajé un poquito y empezamos a contar la historia. Y empezamos a contar qué es Absolute, contar cómo empezamos. Y empezamos a enlazar ya con la audiencia o la comunidad que teníamos más allá de los que se habían vestido con nosotros, a que vieran más allá de esa foto, ¿no? Y hice un challenge con un amigo que estaba en Milán, que era 3ª generación, ese sí que sabía de ropa, coño. Y era, ¿qué te pones tú? ¿Qué me pongo yo? Y empezamos a divertirnos con el tema de los trajes, también sacando un poco de contexto. Y para acabar con lo que dices de tirar hacia adelante, fue pues con ese dinero que nos dieron, en vez de empatar y en vez de pagar y esperar, decidimos, como no podíamos viajar, que era el 60% de nuestro negocio, decidí invertirlo todo en un piso maravilloso, viendo la Puerta de Alcalá, que para mí es como, no, llegas a ver la Puerta de Alcalá y ya no tienes que contar por qué cuesta lo que cuesta el traje, ¿no? Ver la Puerta de Alcalá, hermano, esto es... Y la apostamos y le metimos en los mejores muebles que había y era el dinero que quedaba. Me acuerdo del sofá, es que me acuerdo hasta del nombre del tío Bañón, qué caros venden los sofás. Pero era un sofá increíble, digo. Y María Santos, que es una amiga mía, decoradora, que me ayuda, es que trae el sofá, costaba una pasta, y el sofá, y que el que venga diga, este tío, ¿cuántos trajes ha vendido antes del COVID, no? Y volver a interactuar con la gente de Madrid, me acuerdo en Arde, que lo conoceréis muchos, ¿no? Pues ahí a gastar pasta conociendo gente y volver a empezar, pero ya con el sistema. Y gran parte del éxito donde estamos ahora es por esa apuesta hacia adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Fue una hazaña, fue un desafío. Recuerdo que tenías los huevos aquí. Aquí. Pero sabías que era la única opción posible. Había que tirar para adelante y al final acabaste creando un santuario. Y al final creaste un espacio que era el hogar de muchos. Por lo tanto, la gente ya no simplemente compraba el producto, buscaba la experiencia. Como yo decía siempre, porque al final hemos pasado muy buenos ratos allí y al final gente que no has visto en tu vida se convierten en perfectos conocidos, no amigos tan pronto, pero perfectos conocidos. Yo siempre decía, en Absolute Bespoke pagas por las risas y lo demás es gratis. De esa forma, los trajes te parecen hasta baratos. Siempre lo decíamos. Y al fin y al cabo, vayamos a este punto un poco de lo que es la experiencia, lo que es el sentimiento de pertenencia, donde la gente no se siente un consumidor tuyo, sino que forma parte de la historia de Absolute Bespoke. Al final, Absolute Bespoke ya no es una marca, es un ecosistema. ¿Tú consideras ecosistema privilegiado? Absolutamente aspiracional. Evidentemente, en el mundo del producto y exclusivo, todo suele ser aspiracional. Pero aquí la parte aspiracional también es conocer a Tommy, vivir esa experiencia con él y formar parte de la historia de Absolute Bespoke, donde tantísimos empresarios de supernivel, futbolistas, figuras representativas, celebridades, te eleva un poco a ese plano. Tommy, a esta altura, ¿crees que vendes trajes o vendes acceso? Yo he vendido siempre trajes, que es lo que pagan los colegios. Pero es verdad, yo cuando abro la puerta de mi casa, bien sea mi casa antes yo recibía en mi casa o la oficina nueva de la Puerta de Alcalá, recibo como esperaba que me respondieran cuando me abrían la puerta de sus casas, cuando íbamos por las casas, ¿no? Entonces, da igual quién venga, al final es una charla, es un tú a tú.
Nosotros no solo el traje, no es una máquina de hacer trajes el azul, todos iguales. Tú vendes o diseñas un estilo y para eso tienes que conocerle y en 5 minutos, cara a cara con un tío que no conoces, a eso me encanta. Y en 5 minutos lo sabes todo. Y te cuentan todo y se abren. Hasta el más tímido se acaba descojonando y se relaja. Y ves lo que quieren. No es lo mismo hacer un traje para un abogado aquí en Madrid que para un tío americano que va a recoger un premio de no sé dónde, o para un jugador que lo quiere para una gala, o para el de Córdoba que se casa en una boda súper tradicional. Hay que escuchar. Si te preguntan ya después de 15 años, ¿no? Viajando por todo el mundo, pues tienes una idea más clara. Al principio me inventaba casi todo. Ya lo tengo bastante ordenado. Pero bueno, proyectabtas una idea, ¿no? No, realmente yo que ibas a casar. Pensaba que podía ser. Ahora me hablan de que quiero una boda en Cabo San Lucas. Digo, pues he estado. Antes decía, pues debe ser así. Pero ahora ya lo sabemos mejor. No es solo el traje, es vestirles ese rato y es la comunidad y es ayudarle, que al final la parte de vestirse uno es como la boca, ¿no? Es como la sonrisa, como llevar las manos bien hechas. Es una manera de presentarte, ¿no? Y esa manera de presentarte, que es absolutamente genuina y atiende a la naturaleza, y es lo que realmente ha derivado el éxito. Porque quien haya enganchado con la historia de Tommy, de Absolute Bespoke o de Mr. A.B., que ahora hablaremos de ello, ese salto post-COVID, ¿no? En un momento dado, pero claro, puede concebir que realmente el éxito o el trampolín de la empresa o del modelo de negocio de Tomás viene derivado de los altavoces o de la exposición que le han dado distintas figuras representativas, celebridades, etcétera, ¿no? Y para nada. La realidad es que toda esa gente que generalmente se accede a ellos cuando quieres lanzar algo y les pagas, etcétera, han venido buscando esa sensación, esa naturalidad, ese sentimiento de pertenencia. Por eso te decía al final, no es que digas vendes trajes o vendes acceso como un acceso exclusivo o excluyente, sino algo que a la gente realmente le da un sentimiento de pertenencia y que para pertenecer a ese lifestyle que gira en torno a X productos, tienes que pasar por consumir esos productos, pero que es mucho mayor la grandeza, en definitiva, de formar parte de esa historia que habéis representado. Retomando ese otro ámbito empresarial, esa nueva aventura, Mr. A.B., háblanos un poco de ese salto y ese switch, ese cambio también de enfoque de comunicación, porque Absolute Bespoke es la experiencia contigo, es el tú a tú, es esa naturalidad. ¿Cómo elevas esa identidad a algo que la gente te va a comprar y a lo mejor no relaciona con Absolute Bespoke, que lo van a ver online? Mira, yo me he dado cuenta, como te he dicho al principio, yo quería libertad e independencia y para eso sobrecontrolo todo lo que hago y sobre todo el negocio mío de los trajes. Y es muy bueno por una parte porque no te pueden copiar. No puede ser nadie un Mateo, nadie puede ser cualquiera de vosotros. Y de una cosa muy mala, que es que no se puede escalar. Entonces yo me daba cuenta que iba creciendo, que iba conociendo mundo, conociendo gente. Oye, la gente te reconocía, oye, por los trajes, pero te reconocía, oye, qué bien los trajes, oye, qué bueno. Y que al final, en el mundo de los trajes te has hecho un nombre y digo, pero coño, ¿esto si me pongo malo 6 meses se va al carajo? ¿Cómo lo hago de tal manera? Pues esto no puedes montar franquicias y tiendas. De ahí sale Mr. A.B. Y ahí me asocio con un buen amigo mío, con Rafael, y nos juntamos y decidimos democratizar Absolute, no en el sentido de acceso, sino en el sentido de prendas. Es decir, un traje a medida y un tío en Canadá puede ir a verle, pero le va a salir muy caro que yo vaya a verle, es algo que junta y es complicado. Y es muy costoso y al final, después de tantos años, cansa, ¿no? Tanto viaje. Pero en cambio, Mr. A.B., aprovechando la plataforma, el altavoz que teníamos y la credibilidad, creo, después de 15 años de honradez en el producto y en el trato con la gente, había que sacar esa línea, pero que había que cuidarlo exactamente igual al detalle que como si fuera medida. Entonces hicimos esa pequeña carta a los Reyes Magos, ¿no? De, oye, ¿cuál es tu armario? ¿Cuál es el mío? ¿Con qué salimos? Los tíos somos bastante más fáciles que las tías de sacar. Si quieres sacar una marca, sacarla de hombre que es más fácil y la devolución es mucho menos. Es verdad que compran menos, pero si lo clavas, macho, no se van nunca. Y dijimos, ¿qué hacemos que les quede bien, que encaje en el nicho de los trajes y que... Oye, que yo sabía que en los 2 primeros meses, coño, el de los trajes ha sacado unas camisetas, igual las compramos, pero tenían que comprarlo el tercer mes. Y se tenían que poner y decir, coño, que es verdad, que no es que ahora venda aspiradoras y se las vamos a comprar, porque... Y así nació Mr. A.B. Nació digital, nació de la ilusión esta y ahora, gracias a Dios, tenemos ya tienda en Madrid, en el Canalejas, en Ibiza, abrimos una nueva también en Madrid. La idea es desarrollarlo luego en pequeñas tiendas máster por el mundo.
Y además de toda la gama de productos que seguís sacando, al principio recuerdo que no solamente eran los productos Mr. A&B como tal, sino que había muchas colaboraciones, porque querías exponer, es decir, oye, Mr. A&B es el lifestyle que envuelve a todo esto y todo lo que es accesible, comprable, adquirible de alguna manera. ¿Cómo ha sido esa versatilidad que no solamente en materia de diseño, de cuántos productos, accesorios puedo sacar, sino a cuánto puedo integrar mi identidad desde Mr. A&B? Véase la colaboración que hicisteis con el vino, las villas, la construcción. ¿Cómo ves eso desde la parte de marca y de mensaje marketingiano? ¿Qué adaptación le ves para los próximos años? Bueno, estoy pensando todo lo que lleva Mateo es de Mr. A&B, por si queréis comprarlo en la web, que hay que pagar los coles, todo eso es Mr. A&B. ¿Qué hacemos aparte de Mr. A&B? Mr. A&B empezó con esa cápsula. La idea de Mr. A&B es acabar desarrollando esa comunidad. Me pasaba que clientes que venían, que tenía confianza, decían, oye, Tommy, ¿de dónde es el sofá? El famoso sofá, pues de este. Oye, ese cuadro, o sea, al final podemos mezclar no solamente la ropa, los trajes y las camisetas, sino con cosas que nos gustan, que sean reales. O sea, nosotros queremos, yo nunca vendería una cosa en la que no crea. Entonces, al final ese vino con el Marqués de Murrieta, con Vicente, oye, ¿por qué no hacemos una etiqueta de un vino? Pero sé que es un fenómeno el vino, no voy a vender un vino que no conozco y que no es tal. Vendemos otras marcas, hacemos colaboraciones, como he hecho con Carmina, con los zapatos, que me encanta esa marca. Y digo, ¿por qué no hacemos una bota que diseñamos nosotros y la vendemos juntos? Tú ganas, yo gano. O sea, es un poco crear esa comunidad. Y el futuro, si Dios quiere, después de esas tiendas y no nos arruinamos por el camino, es acabar montando un pequeño hotel boutique, un espacio donde toda esa gente se conozca y donde esté todo ahí mezclado. Maravilloso. Pues hay una cosa con la que no quiero que te escapes. Te voy a ir a traición. Pero ya sabes que la confianza es un grado que generalmente da asco. Aparte no nos queda mucho tiempo. Vamos a irnos a lo que debería haber sido el principio. Vale. Pero que lo hemos alborotado un poco porque al final ya sabes que a nosotros el orden nos persigue, pero somos más rápidos. Vamos a hablar de tus comienzos. Háblanos de esas mediciones en parkings en Atocha o de ese verano en Marbella vestido con un traje de Papa Pitufo de colores imposibles que parecía que tenías más dinero que los clientes potenciales que tenías por allí. Háblanos un poco de ese comienzo y cómo fue ese marketing verdaderamente de guerrilla, de ir con el cuchillo entre los dientes a decir, aquí está el tío y tengo algo que os interesa a todos y aún no lo sabéis. Lo de guerrilla me lo quedo. De hecho, parece coña, pero todavía tengo siempre, llevo una mochilita, siempre llevo 1 metro, pues hago un despistado que era un traje, ¿no? Y en Marbella, en la etapa de discoteca, la que hacía Ramón, ya estaba harto porque ya no me identificaba con seguir saliendo los fines de semana y tal, y mi jubilación fue una llamada de Marbella de un amigo tuyo. Queremos que seas el manager de la nueva discoteca de Flavio Briatore en Marbella. Y yo, joder, qué bien suena eso. Demasiado. Y digo, bueno, demasiado, ¿no? Pero fui, era como verdad. Y fui Briatore y todo, digo, hasta la polla. Entonces, digo, ¿qué tengo que hacer? Tú saluda a la gente tal, y pues ya está. Tú sé tú. Y pagaba una pasta. Y digo, bueno, ya que estoy con esta gente tan... Voy a ponerme mis trajecitos de colores para que sepan que he llegado. En Madrid no puedes, pero en Marbella lleva un traje rojo, azul pitufo, que tenía su punto. Digo, al que pregunta dónde es el traje, digo, vente, mañana te veo a las 12. Correcto. Y así ha pasado, y así sigue pasando. Y el otro día estaba en México trabajando y después me fui 3 días de descanso. Siempre intento mezclar cuando vendo, pues me voy unos días a la playa. Fui a Tulum y había uno corriendo por la playa. Me encantan los trajes, a ver si un día, digo, mañana. Y tengo un vídeo ahí puesto del... un ruso que pasó por ahí, al día siguiente le estaba midiendo en la playa, pero a cuchillo, o sea, hay que vender. Y eso me ha seguido toda la vida, y la historia es esa, y tú la conoces muy bien. Tú eres de los pocos que fue amigo antes que cliente, hay muchos clientes, todos se convierten en amigos. Pero diría que es imposible ser cliente y no ser amigo después. Hay de todo, pero sí es complicado. No os interesa hablar de los demás. Es complicado. Pues maravilloso, Tommy. Nos están haciendo señales. No sé si hay oportunidad de alguien que tuviese alguna pregunta un poco más técnica, alguna inquietud que tengan, alguien que le conozca o que la acabe de conocer. No hay preguntas por el tiempo. Vamos a empezar a seguir protocolos ahora. Mira, yo creo que es que no tienen micros. No tienen micros. Vale, pues no hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy, muy amables.